Muchas gracias, Fausto Espotorno, por estas precisiones y este análisis. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, otra cuestión que atraviesa la conversación pública y tiene que ver con las pujas, las tensiones entre el poder político y el periodismo. El poder sindical también en las últimas horas, a partir de las declaraciones de Hugo Moyano y el periodismo. Estamos con una experta en estas cuestiones de relación entre prensa, poder político a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, Inés Roskin, historiadora, investigadora del CONICET. Muchísimas gracias, Inés, por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, la prensa, si no es crítica, ¿no es prensa? Bueno, no sé, ha habido prensa oficialista siempre y prensa opositora, pero digamos, desde que la prensa comenzó a constituirse como prensa moderna, comercial, que aspiraba a llegar a un público cada vez más amplio, variado, estoy hablando de principios del siglo XX, hacia la década del 900, 1910 y en adelante, la posibilidad de atraer a ese público y de constituir a la política en una noticia, sí, en una noticia que vendiera, claro, y que atrajera al público ese tan variado que estaba además atento a una variedad, a diferentes noticias internacionales, nacionales y en distintos rubros y secciones. Bueno, la posibilidad de constituir a la política en una noticia atractiva, creo que en gran medida tenía que ver con posicionarse críticamente, digamos, ¿no? Cuando los diarios dejaron de ser diarios políticos, claro, que era la característica que tenían en el siglo XIX, cuando respondían a una agrupación o a un partido en particular, claro, y el objetivo que tenían era en realidad participar de las luchas políticas defendiendo, claro, las propias posiciones y atacando las de los oponentes. Digamos, cuando esa prensa política empezó a transitar el camino hacia una prensa más comercial, masiva, con una estructura más empresarial, digamos, y buscando llegar a ese público más variado, entonces en gran medida la relación con la política se constituía a partir de la crítica. Es decir, que de alguna manera para hacer de la política una noticia interesante tenía que tener una tensión con el poder político, sí, para atraer, sí, a las audiencias. Sí, exactamente. De hecho, hay varios comentarios, si uno mira los testimonios de esos años del tránsito entre el siglo XIX y el XX, acerca de cómo los diarios oficialistas no venden. Claro. Las buenas noticias no venden, los diarios oficialistas tampoco. Exactamente, claro, sí. Entonces, la posibilidad además de hacer de la política una noticia y a la vez una crónica, digamos, sí, de combinar la opinión con la posibilidad de la crónica que resulte colorida, atractiva, tenía que ver con eso, con posicionarse desde ese lugar. Muchas veces se cuestiona a los medios, a los periódicos y a los medios de comunicación en general por su relación con el mercado, pero de alguna manera, paradójicamente, su relación con el mercado es la que le da la autonomía y la independencia del poder político, ¿no? Sí, ¿es lo que está señalando? Sí, exactamente. A medida que se va conformando en gran medida porque avanza la educación pública, la alfabetización, y entonces hay un público lector, claro, más amplio, que a la vez hace sus primeras armas como en la lectura, sí, como lectores de la prensa, justamente. Entonces se da esa posibilidad de que los diarios se sostengan como empresas a través de la venta de avisos y de la venta callejera y no dependan de los subsidios que podía darle el gobierno de turno o una determinada agrupación política. Entonces esa relativa independencia, autonomía, que además los diarios se encargaban de proclamar como tal, digamos, ¿no? De enfatizar, de subrayar, les permitía ejercer la crítica del poder político. Digamos, ¿no? Ahora, sin embargo, en la historia de los medios de comunicación argentina, el tema de la pauta que el Estado coloca en cada medio ha sido también un tema clave, es decir, los medios no han sobrevivido sin la pauta comercial del Estado. ¿Cómo se da ese entrecruzamiento o esas tensiones cuando todavía hay dependencia de la pauta del Estado? Y sí, muchos diarios o periódicos, ni siquiera diarios, digamos, ¿no? Tenían una vida efímera. Aparecían para alguna coyuntura determinada, en general coyunturas electorales y alrededor de la conformación de alguna agrupación, y después desaparecían y quizás volvían a aparecer más tarde de otra forma, los mismos redactores, publicistas en otro medio. Estoy hablando, insisto, de ese momento, siglo XIX y segunda mitad del siglo XIX en adelante. Ya
hacia comienzos del 20, la posibilidad que tienen algunos, no todos lo logran, de constituirse en algo así como empresas comerciales, les permite entonces de alguna manera autonomizarse de esa pauta, digamos, ¿no? Claro. De los subsidios. ¿Cómo, Inés, en el siglo XIX o XX, cuándo se da el primer hecho de tensión clara entre un medio de comunicación, entre un diario y el poder político? ¿En qué circunstancias se da eso? Bueno, hay varios. La verdad que los diarios en general, a principios del siglo, digamos, el siglo se abre con la segunda presidencia de Roca, Sí, de Julio Roca. claro. Y esa presidencia está atravesada constantemente por conflictos con la prensa, con los diarios. Con la mayoría de los diarios porteños, que además tenían obviamente alcance nacional, eran críticos del gobierno, cada uno con su estilo y con distintos grados. Y hay varios episodios, hay uno muy característico que empieza como una cuestión menor pero que deriva en una movilización bastante amplia, que es la llamada protesta contra la unificación de la deuda externa, una renegociación de la deuda, una operación financiera que intenta hacer el gobierno de Roca y que ¿Con quién? ¿Con Gran Bretaña? ¿Con quiénes? Sí, con los acreedores extranjeros, que en su mayoría son británicos. Es un problema que se viene arrastrando después del default por la crisis de 1890. Entonces el gobierno de Roca intenta una renegociación, supuestamente para mejorar los términos para el gobierno argentino, y eso genera una oposición muy grande, en gran medida motorizada por campañas periodísticas. ¿De qué medios en particular? La que lleva la voz cantante es el diario La Prensa. Ajá. Que era en ese momento el diario que tenía la mayor tirada y el más moderno. Claro. Pero el diario La Nación también se suma a esa campaña, es el segundo en importancia, y varios otros. Digamos, los únicos que no participan son justamente los diarios oficialistas, Roquista y Pelegrinista, y que además son objeto de los ataques de la multitud, porque después eso que empieza como una campaña de la prensa se transforma en movilizaciones en la calle, en protestas. Y la campaña de la prensa se vehiculizaba a partir de artículos críticos. ¿Cómo funcionaba? Sí, de artículos, de editoriales muy críticas, realmente con un nivel de, digamos, muy sistemático, ¿no? Una campaña muy sistemática a lo largo de varios días, desde que se empieza a hablar de la posible renegociación y tomando algunas cuestiones en particular. En este caso era una cláusula de garantía que ponía en garantía las rentas de la aduana en el caso de que el gobierno no cumpliera con sus compromisos. Y a partir de ahí se genera toda la campaña. Entonces, ¿la oposición política también cuestionaba esos aspectos? Bueno, en ese momento lo que ocurre es que específicamente en esos años, de principios del 900, de la primera mitad de la presidencia de Roca, la oposición política está bastante desarticulada. El Partido Radical está desorganizado, se va a volver a en aparecer después, claro. exactamente. Y el mitrismo, el diario de la Nación era el órgano del mitrismo, digamos, había terminado una política de acercamiento con el oficialismo, el llamado acuerdo, y no podía posicionarse del todo todavía. Entonces, en realidad, partidos políticos justamente en esos años con protagonismo no hay. Entonces, el protagonismo lo asume la prensa. Y vos decías, ¿de qué manera? A través de los editoriales, pero también porque los diarios tenían una relación muy cercana con el público. Las redacciones, las imprentas, eran lugares a los que el público acudía en su vida cotidiana para enterarse de las últimas noticias, por ejemplo, que se publicaban en pizarras hasta que aparecían al día siguiente y cuando todavía eran pocos los vespertinos. Claro. Pero además porque algunos diarios, la prensa, por ejemplo, ofrecía una serie de servicios al público lector, consultorios médicos, consultorios jurídicos, bibliotecas, salones de reuniones. Claro, de servicios, claro, sí, interesante. Entonces realmente el vínculo era muy cercano. Y en los momentos de protesta, de manifestaciones, además las redacciones eran lugares de reunión de los manifestantes. Ahora, me llamó la atención el uso de la palabra campaña. Eso por lo menos despierta connotaciones de una estrategia organizada. ¿Era eso o era el ejercicio de un periodismo independiente de poder político que estaba ejerciendo su mirada completamente crítica? Yo diría que ni una cosa ni la otra en un punto. Porque una vez que se da ese cambio de los diarios políticos de
del siglo XIX, Sí. a esta otra prensa que es... Como diarios orgánicos en el siglo XIX. Exactamente, XIX, también se los llama facciosos, Claro, aunque no es el claro. mejor término, pero Sí, bueno, sí, sí. exactamente, orgánicos, que respondían a una agrupación en particular. Una vez que eso se desarma, aunque por ejemplo La Nación sigue siendo el portavoz del mitrismo, pero Sí. es mucho más que eso, Sí. un diario mucho más transitando la modernización, que llega a un público muy amplio, Sí, digamos, sí. que tiene secciones literarias, es internacionales, es mucho más que un diario faccioso. Sí. Entonces, una vez que se da ese tránsito, sin embargo, la línea divisoria entre prensa y política no es tan clara. Ajá. Digamos, esos diarios modernos, o Claro. en vías de serlo, sin embargo, son diarios que intervienen en política, son actores fundamentales del escenario político. Entonces, muchas veces esas campañas o esas ofensivas tenían que ver con cuestiones que iban apareciendo en la coyuntura, Claro. pero si uno observa va a ver que en general tienen una línea crítica, pero que sin embargo, bueno, intervienen en política no respondiendo a una afiliación político-partidaria. Sí, sí, sí. Inés, ¿había represalias? ¿Hubo represalias en ese caso desde el oficialismo hacia estos diarios críticos? Bueno, esta protesta terminó con la declaración del estado de sitio, y una vez que se declara estado de sitio, mientras está vigente, rigen ciertos controles sobre la libertad de prensa y la libertad de reunión también. Pero la verdad es que eran, excepto en algunas provincias que se intentó algún tipo de legislación para controlar de alguna manera lo que se publicaba en la prensa, la única forma de ejercer algún tipo de control eran estas situaciones excepcionales, Claro. mediante la declaración del estado de sitio. Justamente en algunos casos se clausuraban periódicos, o se secuestraban ediciones, pero muchas veces el efecto era contraproducente, digamos, porque la ansiedad que tenía el público de noticias incrementaba todavía más el interés, digamos, Claro, ¿no? claro. Inés, la prensa argentina en esta posición crítica y este rol que tiene la matriz empresaria de los medios, ¿toma este modelo de algún otro país, alguna otra sociedad? Bueno, está vigente, sí, el modelo norteamericano, que se va convirtiendo cada vez más en el patrón, digamos, ¿no? También con la idea de modernizar los diarios en cuanto a sus aspectos técnicos, la posibilidad de hacer tiradas cada vez más de miles de ejemplares, digamos, cada vez más importantes, pero también modernizar los formatos, ¿no? Claro. Entonces, incluir información, no solo opinión, sino también información, y esa información organizada en distintas secciones. Sí, eso, claro. Y además un formato que permitiera, progresivamente se van buscando opciones, formatos que permitan esa relación más cotidiana con los lectores. Por ejemplo, viajando en el tranvía, o la posibilidad de aprovechar ese tiempo para informarse. Última cuestión, Inés, sacando del siglo XX las dictaduras en Argentina, que son más que los gobiernos democráticos. Dentro de los gobiernos democráticos, ¿cuál fue el momento de mayor tensión entre el poder político y la prensa? ¿Es el peronismo, el primer peronismo? Y con el primer peronismo cambian las reglas del juego, la voluntad hegemónica del gobierno, y la apuesta del Estado, la organización del Estado, el manejo del Estado en función de esa voluntad hegemónica, y además la división tan clara entre peronistas y antiperonistas, digamos, modifica el escenario público, el contexto político, y también lo que tiene que ver con el funcionamiento de la prensa. Yo diría que sí, ahí hay un punto de quiebre respecto de lo que había sido hasta ese momento, si bien el golpe de 1930 también es un momento de cambio significativo. Muchos diarios habían apoyado el golpe, sin llamarlo como tal, ¿no? Llamándolo revolución, y habían defendido la actuación del ejército en la política, digamos, habían tenido un rol realmente fundamental en la preparación del golpe, pero después
también cambia fundamentalmente la relación que tiene el gobierno con la prensa crítica y la posibilidad de ejercer un control, una represión más sistemática, más dura. Ahí se reconfigura y es un modelo, digamos, de alguna manera. Sí, distinto. Sí, respecto de lo que había sido el funcionamiento hasta ese momento, hay una modificación sustancial. Digamos, todo el tiempo hay transformaciones en la relación entre prensa y política, pero bueno, ese es pero la voluntad de hegemonía es lo que complica esa relación. Exactamente. Muchísimas gracias, Inés Roskin, por estas precisiones en torno a esta relación tensa entre prensa y poder político. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.